Análisis Antígona. Antígona se enfrenta voluntariamente a un destino fatal, porque su causa es mayor. No hacerlo supondría su muerte en vida, un ataque contra sí misma. Esa voluntariedad nace de su necesidad de autenticidad, de su necesidad de ser. La proeza de Antígona consiste en ser fiel a sí misma, a pesar de la sociedad, a pesar de la familia, a pesar del peligro de muerte. El ser se tambalea entre la existencia y la nada, y cuando la existencia se hace insoportable, la nada no resulta tan temible. Vivimos la sociedad de las enfermedades del vacío. Estamos abocados a la nada. Por eso, el punto de partida debe ser el patlos, ese sufrimiento, ese padecer que vivimos en la soledad que compartimos, ese malestar que tiene tanto de destructivo como la posibilidad de creatividad. Usó esta máscara como dispositivo para pensar, una herramienta cuya finalidad pretende ser disminuir la angustia del querer ser, empezando a ser, siendo. Abandonar el estado de víctima o de paciente e intentar a tomar postura. Empezar a ser el actor creativo de su vida. Antígona es esa fuerza del querer vivir. Creonte representa todas las normas sociales, costumbres, el poder, el sistema, el orden impuesto. Insémene, los miedos y obstáculos provenientes de la familia, esa organización primera que nos forma y conforma a lo largo de la existencia, y en muchas ocasiones nos limita. Eteocles y Polinices son el síntoma de la enfermedad social, la guerra, y familiar, hijos de un incesto. Antígona es una buena metáfora para pensar en la realidad y actuar sobre ella. El patos está relacionado cuando en un acto de religiosidad, misericordia, lástima y compasión, la joven Antígona sufre ante el cadáver descubierto de su hermano, al que no han sepultado. Luego vuelve a padecer estos sentimientos en mayor intensidad cuando regresa al lugar para completar la honra fúnebre y se da cuenta que le han quitado la tierra que había esparcido sobre el cadáver. Y no solo conoce la piedad, sino que guarda reverencia. Ella encarna la compasión. Antígona se compadece de él y por eso no puede permitir que sea solo un resto putrefacto, como pretende Creonte. Ibris es presunción, soberbia, arrogancia criminal, ofensa, riqueza desfachada o afrentosa, falta trágica que conduce al héroe a su perdición, por ignorar las leyes divinas o después de haber ignorado el aviso de los dioses. La ibris, el sentimiento desmesurado de Creonte, está asociado al poder político. Mantiene la misma actitud, aún ante quien lo viene a prevenir de las desgracias que caerán como consecuencia de su conducta errada, y el coro lo termina de convencer de la catástrofe, y aquí es cuando se derrumba su arrogancia, soberbia e ignorancia, y pasa al estado de reconocimiento. Durante el desarrollo del drama, Antígona no padece ibris, a ella la guía el deber y la piedad. Eteocles y Polinices, personajes que no aparecen en escena, antes cayeron por exceso de ibris, por las maldiciones que fueron objeto. La única sobreviviente será Isémene, que irá perdiendo a su familia por los efectos de las mismas maldiciones y por los sentimientos de ibris que han ido padeciendo varios personajes a través de distintos sucesos trágicos. Tragedia de Antígona. Antígona era la hija de Edipo y Yocasta, y hermana de Isémene, de Teocles y Polinices. Antígona acompañó a su padre cuando éste, al descubrir el crimen y el incesto que había cometido, partió hacia el exilio después de arrancarse los ojos. Se refugiaron en Colono, un pueblecillo de Itaca, donde la muerte trajo finalmente la paz a Edipo. Antígona regresó entonces a Tebas. Eteocles y Polinices, los dos hijos varones del desterrado Edipo, mueren peleando frente a frente en las afueras de Tebas. Eteocles del lado de la ciudad, Polinices del lado de los sitiadores. Creonte, déspota, gobernador y dueño de Tebas, decreta que Teocles sea enterrado con los honores que correspondían a los héroes que mueren por la patria, y que Polinices, que murió defendiendo el bando de los sitiadores, sea dejado insepulto sobre la tierra para que en memoria de su enemistad con los tebanos se pudra al sol y sea devorado por los buitres. Las tradiciones griegas establecían el deber sagrado de sepultar a los muertos.
señalando que en caso contrario, el alma del difunto vagaría eternamente sin reposo y nunca podría acceder al reino de las sombras. Contradiciendo el dictamen del déspota, Antígona, hija también de Edipo, se propone a ir por la noche a enterrar a su hermano. Y Sémene, su hermana, más cobarde, no se atreve a acompañarla. Antígona es sorprendida por los soldados que Creonte ha colocado en el monte para que vigilen el cumplimiento de su decreto. Pena de muerte a quien entierra a Polinices. Es llevada ante la presencia del autócrata, quien le increpa por su desobediencia. Entre el tirano y la doncella se produce un diálogo que, tomando altura sobre el mero interrogatorio judicial de lo ocurrido, hace chocar la ley natural, la piedad familiar de Antígona, con la voluntad personal y arbitraria del tirano. Es sin lugar a dudas una de las escenas más inmortales de la dramaturgia universal. Creonte sentencia según su poder material y físico. Antígona argumenta que según la ley que los dioses tienen escrita en el espíritu del corazón humano. Luego Creonte decide llevar a Antígona a una cueva y dejar libre a Ismene. Antígona, en una cueva sin comida, decide quitarse la vida ahorcándose. Pero el hijo Creonte, prometido de Antígona, también decide quitarse la vida cuando ve a Antígona ahorcada. Por dichos que transcurrían de lo malo que había hecho Creonte, él mismo decide ir a la cueva. Cuando llega, observa a su hijo muerto, lo toma y en sus brazos lo lleva hacia el palacio. Pero cuando él mismo llega, observa a Polinices, también decidió quitarse la vida, y ahí queda marcado en la vida de Creonte estos hechos.